de lo que el Espíritu del Señor me ha puesto que les esté compartiendo para cumplir el propósito de Dios en este tiempo es respecto a la previsión y la provisión de Dios, y de ahí empezamos a ver algunos temas, y uno de ellos es la oración, y vimos la oración de intercesión. La oración de intercesión, hermanos, en esta proyección que le estoy poniendo, le expreso lo que implica un servicio de tiempo completo, como dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Entonces, los intercesores son llamados por Dios a orar en todo tiempo, en todo momento. Por eso es una vida de estar consagrados, dedicados a esta labor. La oración de intercesión significa pararse en la brecha, como lo dice Ezequiel 22:30, cuando el Señor buscó gente que se pusiera entre él y los que iba a destruir, dice, porque busqué entre los príncipes, entre los sacerdotes, entre todos los profetas. O sea, Dios buscó y no hubo quien se interpusiese. Eso implicaba que Dios buscaba en aquel tiempo intercesores. Los intercesores son los que se ponen en la brecha cuando Dios previó algo, cuando Dios da una palabra de profecía, da una palabra de su conocimiento, de su sabiduría, una palabra profética, a veces de destrucción, a veces de juicio, y hay gente que se para enfrente y le dice: Señor, no lo hagas, te pido por favor, no lo hagas, detén tu mano de juicio, detén, Señor, tu mano, detén tus juicios sobre la tierra. Esa gente que se para en la brecha es gente intercesora. Es gente que le dice: Señor, no lo destruyas, Señor, detén tu mano, Señor, no lo hagas todavía, ten misericordia, ten piedad. Hay gente que se para y desde luego apelan al amor de Dios, a la misericordia, a que Dios es un Dios justo también. Entonces los intercesores deben de estar como los atalayas, como los centinelas, tener oídos y vista bien agudizados para todo lo que pueda venir. Son los que alertan en el Señor las cosas y los alcanzan a ver e interceden por las cosas que han de venir. Pero les decía al final: calma, hermanos, porque como Dios es quien está llamando a esto, Él es el que nos capacita, nos da las armas necesarias para esta función. No es una cosa de Dios. Es una cosa de Dios la intercesión. La oración tiene que ver con asuntos espirituales, no tiene que ver con asuntos de esfuerzos humanos, porque la carne es débil. O sea, la intercesión no tiene que ver con cuánto tiempo aguanta tu cuerpo orando, de pie, de rodillas o postrado, no tiene que ver nada de eso. No implica cuánto tiempo tu cuerpo aguante en una vigilia de oración. Porque antes, no sé si a usted le tocó, pero antes hacíamos vigilias de oración completas. Había gente que sí físicamente aguantaba, había otros que se dormían a medianoche, y eso no implica, hermanos, que la intercesión tenga que ver con el esfuerzo físico. O sea, la intercesión no es ver cuánto aguanto de rodillas postrado y ahí me estoy hasta que el Señor conteste. La intercesión tiene que ver con los asuntos espirituales. Es más, si Dios se pone a interceder toda la noche, Él es el que te va a mantener despierto. Amén. O sea, no implica de: ay, me voy a aguantar y me echo gotas en los ojos y a ver qué, porque tengo que interceder toda la noche. No. Si el Señor te lleva a interceder toda la noche, Dios te va a dar la capacidad de aguantar toda la noche en vela y en oración. Amén. Así es que no depende del esfuerzo humano, depende de lo que Dios hace. Es por eso que la oración de intercesión es un asunto de Dios, pero sí requiere disposición humana. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están disponibles? Amén. Ok. Ahora, la oración de intercesión de los primeros cristianos. Hay algunos ejemplos, hermano, que encontré de cómo es que los primeros cristianos oraban y qué era lo que oraban. Porque tanto se distorsionó el asunto de la oración y más la intercesión, que por ejemplo en el desvirtuarse del siglo tercero, año 300, año 200, año 300, año 400 después de Cristo,
La iglesia se empieza a desviar de toda doctrina apostólica, se empieza a desviar de toda la enseñanza que los apóstoles habían dejado. Tanto que después, no sé en qué momento, la misma gente para orar necesitaba como una guía. Y de ahí empezaron a hacer guías de repeticiones. Y esas guías de repeticiones los podemos ver, por ejemplo, en los famosos rosarios, ¿no? O sea, ¿quién de ustedes en algún momento usó un rosario? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes lo llegó a usar? ¿Sí? Ok. ¿Y qué oraban? ¿Algo qué? Eran ciclos repetitivos. Y cada bolita la iban pasando, ¿no? Y hacían una oración, otra bolita, otra oración, otra bolita, otra oración. O sea, tanto así llegó a desvirtuarse el asunto de lo que era orar, que por ejemplo tenemos estos casos de asuntos solamente repetitivos. Los que ya nacieron en Cristo y están aquí en la iglesia no tienen ningún problema con esto, pero los que tienen un trasfondo de ese tipo religioso dicen, bueno, para mí orar era rezar, era hacer una oración repetitiva. ¿Ok? Pero llegamos a Cristo, los que estamos en Cristo, aunque no tenemos a veces un rosario, nosotros a veces hacemos oraciones que tienen que ver nada más con cosas que repetitivas, cosas que ya nos aprendimos. Sí, Dios, alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Estamos y no pasamos a veces como si estuviéramos orando cuencas de un rosario o como si estuviéramos orando bolitas de cosas nada más repetitivas porque ya no las sabemos. Entonces, hermano, yo me fui a la Escritura y dije, Señor, bueno, danos ejemplos. Jesús nos dio un ejemplo de la oración modelo, pero ¿cómo era que oraban los primeros cristianos en cuanto a intercesión se refería? Y mire, encontré en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 32, un ejemplo de una oración que hicieron nuestros hermanos en los primeros días, en el primer tiempo en que afloran todos los cristianos, la iglesia, y encontré esta oración en Hechos 4 del 23 al 32, ¿ok? Bien, nada más quisiera tomar a lo mejor como un antecedente o un contexto de los apóstoles Pedro y Juan. Ellos dicen que un día iban a la hora de la oración al templo a orar y se encontraron con un hombre que estaba cojo desde nacimiento, o sea, no podía levantarse. Ellos al entrar por esa puerta llamada La Hermosa, ven a aquel hombre y al verlo, el hombre pensó que le iban a dar algo, extiende su mano y Pedro y Juan, ¿qué le dicen? No tenemos ¿qué? Oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y ande. Ahora, a raíz de este milagro, ¿recuerdan qué pasó con Pedro y Juan? O sea, hicieron un milagro. ¿Qué pasó? Bueno, les expreso un poquito. Los llevan ante el concilio, los juzgan, casi o los metieron a la cárcel y los azotaron. Y les dijeron, ¿saben qué? Dejen de predicar en el nombre de ese tal Jesús al cual ustedes predican. Dejen de hablar ese nombre. Dice que los amenazaron y le dijeron, no vuelvan a hablar de ese nombre. Cuando ellos salen después de ese concilio, después de esa reunión que tuvieron y que los azotan, ellos llegan con los suyos, ellos llegan con los demás discípulos, con los demás creyentes en Jesús. Y mire lo que dice el versículo 23. Y puestos en libertad, o sea, así los habían metido a la cárcel, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia cuando Pedro y Juan les vinieron a contar todo lo que habían pasado? Alzaron. ¿Qué significa eso de alzar la voz? En otras palabras diríamos, oraron. Empezaron a clamar a Dios. Ok. ¿Qué oraron? ¿Qué oraron esos cristianos? Ok. Dice el versículo
24 que estoy leyendo, dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice el versículo 25: porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué oraron en primer lugar? ¿Se estaban acusando con Dios? ¿O se estaban diciendo, Señor, mira lo que nos han hecho? ¿Qué dijeron? Reconocieron quién era el Señor y reconocieron que la palabra de Dios estaba cumpliendo. Es más, escrita en los salmos, dice: tú anunciaste, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué vienen en contra de Cristo y de tu ungido? O sea, Él lo dijo. Y luego dice el versículo 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Escuche esto, hermano, esto me asombra. ¿Cuántos oraron aquella vez que nos enviaron un video de cómo los cristianos son atribulados en Chiapas? ¿Sí? ¿Sí oraron? ¿Qué oraron? ¿Qué dijeron? Señor, libra a nuestros hermanos de esa tribulación, que no los vayan a matar. ¿Qué oraron? Que los fortaleciera, los ayudara a pasar. ¿Alguien oró que les quitara esas tribulaciones? Eso es bueno. Luego dice el versículo 29, ahí estoy leyendo, dice: ahora, Señor, mira sus amenazas, o sea, mira cómo nos están amenazando, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Miren, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, versículo 29. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Alabado sea el nombre del Señor. No dijeron: Señor, mira sus amenazas, que caiga fuego del cielo, así como dijeron un día los apóstoles, aquellos hijos del trueno. Dijo: no saben de qué espíritu son, que los consuma, Señor. ¿Por qué nos están amenazando? Somos la iglesia formando vidas. ¿Qué se creen ellos? Nunca se ha parado un vecino a amenazarte. Nunca se ha parado un vecino a decirte: ya deja de oír esa música, bájale a tu volumen y tus alabanzas, tú puro Dios y Dios. Nunca le han amenazado y si sigues hablando de Cristo te voy a romper la boca. Nunca le han dicho algo así. Se lo van a decir. ¿Y qué vamos a hacer? Dice: Señor, te pido una cosa, solamente te pido una cosa, que veas cómo nos están amenazando y que nos concedas que hablemos tu palabra sin qué, sin temor. O sea, no vamos a quedarnos callados, queremos seguir expresando tu palabra, queremos seguir hablando tu palabra. No, hermano, pues si en tu trabajo te están diciendo que sigues predicando, pues mejor por prudencia cierra tu boquita. Ya no sigas hablando, te van a correr y luego, ¿a dónde te vas a ir? Es más, eres una mujer que necesita el trabajo, eres un hombre que necesita el trabajo. ¿Qué vas a hacer sin trabajo? Yo te diría: hermano, sigue predicando. Sigue hablando de Cristo. Es más, vamos a orar por ti. Señor, sigue dándole palabras para que hable sin qué, sin temor. Sigue expresándose, que Él siga expresando la palabra de Dios sin temor. Y en tu escuela, hermano, es que ya a mi hijo le están haciendo bullying. Él empieza a compartir a sus compañeritos que Jesucristo es el Señor y del reino. Les empieza a hablar y ¿qué cree? Ya me lo golpearon. Llegó con la nariz rota, algo le pasó a mi hijo. ¿Qué va a hacer usted? Ay, mi hijito, te voy a cambiar de escuela, pobrecito de mi hijo.
lo va a llamar usted y le va a decir, hijo, voy a orar por ti. ¿Para qué? Sí, papi, ora para que el chamaco se muera y ya no me esté haciendo nada. No, hijo, voy a orar por ti. ¿Para qué? Para que sigas hablando la paz. Mi papá dice, ahora en lugar de romperme la nariz me tumban los dientes. Chimuelo, hijo, pero digno del evangelio del reino del Señor. Alaban al Señor. Aterrizándolo un poquito, hermano, solamente. Versículo 30 dice, Nueva Versión Internacional. Ahora pues, extiende tu mano. ¿Para qué? Para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesucristo. ¿Qué más estaban pidiendo, hermanos? Señales, sanidades y milagros. Señor, no te pedimos otra cosa. Que la gente vea que tu reino se ha acercado. Señor, queremos ver sanidades. Por eso le decía que hace un rato me sentí un poco nervioso. ¿Por qué? Porque yo no recibí nada del Señor. Pero yo estaba después ahí pensando, dije, Señor, ¿por qué no dijimos mejor que se quede aquí y en tu nombre lo sanamos? Ahorita a lo mejor está en el hospital, o no sé qué le estén haciendo, si ya lo atendieron, pero dentro de mí está el pensamiento. ¿Y por qué no lo dejamos aquí y lo sanamos en el nombre del Señor? ¿Por qué lo dejé ir? Todas esas cosas me dan de vueltas en la mente. Me consuela el decir, Señor, tú tienes todo bajo control, nada va a pasar. Sí, está bien, pero hay que ser a veces atrevidos, hermano. Y si se nos muere aquí, que se nos muera aquí, ¿dónde se va a ir? Pues con el Señor, pero no lo hice. No quiero ponerle peso de conciencia, quiero que sea libre en el Señor. Pero vea que los primeros cristianos oraban esto y decían, Señor, queremos ver que sanidades, señales, milagros, prodigios se hagan a través de cada uno de tus hijos. ¿Cuál debe ser la intercesión los unos por los otros? ¿Por qué estamos intercediendo por los grupos de evangelismo? ¿Para qué vamos a interceder por los grupos que van a salir a los parques? Mire, hermano, en el nombre del Señor, le digo esto. Ayer fui con mi esposa al centro de aquí de Coaxacualco, estuvimos caminando en unas calles, por último ya nos veníamos y nos escuchamos algo, hay un sonido en el parque, una bocina de una persona hablando y digo, esto suena como a cristiano, vamos a acercarnos un poquito. Y ya nos acercamos y sí nos dimos cuenta que es una congregación cristiana. Organizó una kermés, estaban vendiendo cosas de bazar, estaban vendiendo comida, llamaban a las personas, le decían que si tenían alguna necesidad, algo por lo que estuvieran pasando, iban a orar por ellos, por sus finanzas, empezaron a expresar. ¿Ok? Y dentro de mí ya después venía yo pensando y dije, y Señor, y la iglesia formando vida, ¿qué estamos haciendo? Me entró un celo. Que yo vengo y me estoy sentado aquí escuchando y oyendo. Iban a hacer un concurso de a ver quién comía más habaneros. Iban a hacer un concurso de a ver quién cantaba. Tenían un cartel que decía, ¿sabías que dar un abrazo reduce el estrés? Y si había una persona que quisiera, le daban un abrazo. ¿Ok? ¿Suena bonito? Sí. Pero ¿sabe qué me mostraba el Señor en esta mañana? Que el Señor, en lo personal, a mí no me mandó a organizar una kermés, un bazar, vender comida, que es como un gancho que puede atraer gente, sí, que prácticamente no había nadie, creo que nada más estábamos nosotros y los que ellos estaban organizando. Pero escuche esto, hermano. No nos vamos a ir a parar a hacer esto a un parque.
cuando Dios a nosotros nos llevó a orar, y ustedes estuvieron orando, aparte de la iglesia aquí en Huatusco, al parque, el Señor nos llamó a orar en Huatusco, en el parque. ¿Y sabe qué fuimos a hacer? Orar. ¿Y sabe qué orábamos? Orábamos cosas del Señor fuertes. Yo tenía una hermana anciana de la iglesia aquí a mi lado derecho, y empezó a orar. El kiosco de ahí de Huatusco se dividía en varias partes, pero cada parte daba hacia todo lo que era Huatusco. Empezaron a levantar sus manos, la gente nos empezó a ver y a decir, ¿y estos? Unos empezaron a burlar. Familiares de nuestros hermanos les dijeron, tú estás loco, ¿cómo vas a ir? ¿Qué vas a ir a hacer? Es la vergüenza de la familia, porque ahí en Huatusco se conocen entre ellos. Pero fuimos a orar en el Señor. No vamos a ir a hacer una kermés, no vamos a ir a hacer un gancho para atraer gente, vamos a ir a hacer lo que el Señor nos ponga a hacer. ¿Y sabe qué nos puso a hacer? A sanar, a hacer señales, a hacer milagros, a hacer prodigios. ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos a ser perseguidos. No le vamos a caer bien al sistema, no le vamos a caer bien a la gente. A lo mejor nos van a apedrear, o nos van a aventar huevos, o se van a burlar de nosotros. El municipio no nos va a decir, ay, qué bonito evento, vénganse para la otra, y lo van a hacer. A lo mejor nos van a decir, ¿saben qué? No les volvemos a dar permiso, porque ustedes vienen a hacer puras cosas religiosas aquí, y esto es un lugar público. Alaba al Señor. Hermano, yo veo este panorama en el Señor. No sé cómo usted lo vea, pero yo veo esto en el Señor. Lo que el Señor le está poniendo a hacer es cosas sobrenaturales. Hacer cosas sobrenaturales que van a tocar el sistema político, social, económico, y que se van a venir en contra de nosotros. Pero en esas contras muchos van a convertirse al Señor. Amén. Por eso, ¿qué oramos, Señor? Que milagros y prodigios, señales y sanidades se hagan a través de tus siervos. Amén. Ok. Falta el versículo 31 y 32. Ok. ¿Cuál fue la respuesta a esta oración? Ya vimos que oraron. ¿Cuál fue la respuesta a esta oración? Versículo 30. Nueva versión internacional. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31. ¿Qué pasó, hermanos? Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Cuál fue la respuesta de la oración intercesora? Para empezar, el lugar que tembló. Segundo, ¿fueron qué? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos en Formando Vidas tienen que ser llenos del Espíritu Santo? ¿Niños? ¿Jóvenes? ¿Adultos? ¿Ancianos? ¿Los que no creen en las lenguas? Todos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Hermanos, la meta es todos. Porque a causa de los que empezaron a orar esta semana, los que van a seguir orando en sus casas, van a ser todos llenos del Espíritu Santo. Todos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Antes de que me seas testigo, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Es lo que está preparando el Señor. Amén. Todos fueron llenos del Espíritu. ¿Y qué pasó? Anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Lo proclamaban
sin temor alguno. Ahí está la respuesta. Y mire, versículo 32, parte de la respuesta también. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Lo estoy leyendo en la Biblia, Dios habla hoy. Dice, y ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Mire, hermano, ¿usted por qué cree que luego las personas decían, ¿saben qué? Lo mío no es mío, lo mío es de todos? ¿Por qué llegaron a pensar eso? Porque eran buenas personas y se compadecieron de los demás y dijeron, mira, lo mío es de todos y repartamos. No, fue la obra de ¿qué? De que todos eran llenos del Espíritu Santo. Cuando hay una iglesia donde todos son llenos del Espíritu Santo, por consecuencia va a venir la comunidad. ¿Qué es eso de la comunidad? Que todos vamos a tener las cosas en común. Que vamos a decir, lo mío es de todos y lo de todos es mío. ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? En teoría. ¿O no? Porque en la práctica, ay, hermano, es que eso es un sueño, es una falacia, eso no lo podemos vivir. Si ellos lo vivieron, nosotros lo podemos vivir. Si ellos lo vivieron, nosotros lo podemos vivir. El mismo Dios, el mismo poder, la misma llenura, lo tuvieron ellos, nosotros lo tenemos, se puede vivir. Amén. Mire, hermano, la respuesta, parte de la respuesta. Hechos capítulo 5. Nos vamos a mover ahí de Hechos en unos versículos más. Hechos 5 del 13 al 16. Mire lo que dice. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos de las plazas y los ponían en colchonetas y camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Hermano, esta cosa o esto que estaba sucediendo fue por causa de ¿qué? De la oración de intercesión. Capítulo 4 oran, capítulo 5 ahí se ve, manifiesta la respuesta a la oración. ¿Qué oraron los cristianos? Recuérdeme. ¿Qué oraron? Que pudieran sanar enfermos, que hubiera milagros y que hubiera prodigios. ¿Usted cree que Pedro, al pasar con su sombra, la gente era sanada? ¿Por qué pasó eso? Respuesta ¿qué? A la oración. Y Pedro dice, wow, qué poder tengo. No, gracias a la oración de intercesión que los cristianos oraron. Hermano, si el Señor llega a hacer un milagro a través de mi vida, que he visto algunos y sanidades o eso, yo sé una cosa, que es a través del don que Dios ha puesto, pero también es a través de las intercesiones y oraciones de la iglesia del Señor. Cuando un grupo vaya a un parque, una colonia y se vaya a meter a lugares donde el Señor los lleve y sucedan milagros y prodigios, va a ser a causa de ¿qué? De la oración de intercesión que el pueblo estará haciendo. ¿Qué oraron esta semana los que se reunieron? ¿Qué oraron? Oraron por el gobierno. ¿Qué más oraron? Por la ciudad, por enfermos. Amén. Ahora, ¿ya vieron la respuesta? ¿Sí? Amén. Ok. Algunos ya la vieron, algunos todavía no, pero la van a ver. Pero mire la respuesta, o sea, cómo es que la oraron los cristianos y cómo es que ora Pedro, tan solamente con su sombra
las personas eran sanadas. Ahora, vaya unos versículos más adelante. Ahí de Hechos 5, versículos del 40 al 42. De Hechos 5, 40 al 42. Dice en la Nueva Versión Internacional: entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, otra vez los azotaron, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. ¿Recuerdan cuántos azotes les daban? 39 azotes. Ay, con varitas así nada más leve. Cinturonazos como los que te da tu papá. No, eran ¿qué? Azotes con ¿qué? Con látigo. ¿Cómo le quedó su espalda? ¿Cómo les quedó la espalda después de 39 azotes? Marcado, a lo mejor sangrando, no sé. Ok. Hermano, imagínese, después de un cinturonazo, ¿qué ganas le quedan a usted de hacer? Más que de llorar. ¿O no? Ahora imagínese 39 cinturonazos. Ahora imagínese 39 azotes en la espalda. Ok. Mire, dice la Escritura: después de azotarlos, les ordenan, no prediquen en ese nombre. Versículo 41. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de ¿qué? ¿Llenos de qué? Ay, no, parece que no lo leímos, hermano. Salieron llenos de ¿qué? De gozo. Mire, hermano, usted tiene gozo ahorita. ¿Por qué tiene gozo ahorita? Al menos sería ya físicamente hablando que usted estuviera angustiado o amargado si estuviera aquí arriba. Mire el salón, ¿a poco no está bonito? Allá afuera está haciendo algo de calor, aquí adentro hay clima. Hay unas sillitas no tan cómodas, pero más o menos, ¿o no? A lo mejor algún día habrá butacas, usted se podrá reclinar más y serán eléctricas. Oh, y usted dirá, cuánto gozo. A mí como me goza ir a la iglesia formando vidas. Ok. Pero ellos, hermanos, acababan de ser azotados, salen del consejo y dice la Biblia, están llenos de ¿qué? De gozo. Aleluya. Salieron sonrientes y con la espalda herida. Y mire, ¿por qué salieron llenos de gozo? Por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Dice, somos dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Así es que cuando su hijo sufra bullying porque habló de Cristo, ¿cómo se debe sentir su hijo? Gozoso. Hijo, gózate. Pero papá, ya me hicieron re feo, como a ti no te hacen. Sí, hijo, gózate. ¿Cómo quieres? Gózate, porque eres digno de haber padecido por el nombre de Jesús. Eres digno. Y no diga, ay, mi hijito, pobrecito. No, gózate. Amén. Igual usted, si en su trabajo le están afrentando, gócese. Y si nos apedrean, gócese. Versículo 42. Y día tras día en el templo y en las casas no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. No pararon, día a día, todo minuto, en cada momento, en cada ocasión aprovechaban para predicar el Evangelio de Jesús. Amén. Mire, vaya a otro capítulo, capítulo 6, versículo del 8 al 10. Mire lo que produjo también la oración. Dice, Esteban, hombre lleno de gracia y de poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. ¿Quién era? Esteban. ¿Qué era Esteban? ¿Qué ministerio tenía Esteban? ¿Era qué? Era diácono. Antes de ser diácono, ¿qué era? Como vimos hace rato, ya había subido el escalafón ministerial. No, pues era parte de la iglesia, ahora era diácono. ¿Y ahora de diácono qué? Ok, es diácono. Ese diácono, dice la Escritura, que era un hombre lleno de gracia y de poder de Dios. ¿Y qué hacía?
hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Le hago una pregunta, ¿por qué hacía señales milagrosas? Hermano, ¿por qué hacía señales milagrosas? ¿Por qué hacía señales milagrosas? No es lo que oró la iglesia, no es lo que intercedieron los cristianos, no es lo que le pidieron al Señor los cristianos. Dijeron: Señor, haz que sanidades y poderes y obras milagrosas se hagan a través de tus siervos. ¿No era Esteban alcanzado por esa oración? ¿Qué va a orar usted por los que van a ir a evangelizar? ¿Qué va a orar usted por su hermano que tiene al lado? ¿Qué va a pedirle al Señor por la iglesia? Y el Señor me está abriendo los ojitos ahorita. Y me está diciendo el Señor: ¿qué va a orar mi hermana Juanita y sus hijas y a un Erasmo que están ahorita padeciendo esto? Que ahí donde están, señales, sanidades y milagros se hagan en el poder del Señor. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la oración apostólica por la iglesia de Jesucristo, por la iglesia. Ahora veamos algunos ejemplos de oración de intercesión, pero apostólica. Mire, cuando el apóstol Pablo envía alguna de sus cartas, yo no sé de todas las iglesias lo que estaban pasando, algunas sí nos expresa, pero no nos expresa a veces casos específicos. ¿Qué diría una carta del apóstol Pablo si la enviara a la iglesia Formando Vidas en Coatzacoalcos? ¿Qué se imagina usted que diría? Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia Formando Vidas que está en la ciudad de Coatzacoalcos. Gracia y paz del Señor sea a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más diría? Ahora pregúntese esto: si en la carta incluyera una oración, ¿por qué oraría el apóstol Pablo por la iglesia Formando Vidas? Señor, te pido por la iglesia Formando Vidas. He escuchado en las noticias que cada 8 días hay ejecutados y que el narco sigue haciendo de las suyas por ahí. Te pido que guardes a la iglesia Formando Vidas de todos los malos, que no les vayan a entrar a robar a sus casas, que, Señor, ¿eso pediría el apóstol? Ay, por la hermana Chonita, espero que no pise callos. Y hablando de eso, Señor, también te pido por la hermana Chonita que le cures el callo. ¿Así sería una oración apostólica? Bueno, vamos a ver algunas oraciones apostólicas en la Biblia. Miren, de Jesucristo por sus apóstoles. Juan 17, ¿qué oró el apóstol de apóstoles? Jesucristo. San Juan 17. Mire lo que oró. Por ejemplo, versículo 1, 17:1. Después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Le pido, si está haciendo anotaciones, anote el versículo 3, ese no lo anoté ahí. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has ¿qué? Enviado. No dijo: Señor, te pido por Pedro, es un buen pescador, ayúdalo a pescar cuando aviente las redes, ayúdale en todo esto. Señor, te pido por su suegra que hace tiempo sanó de una fiebre que tenía. Te pido por su esposa también y sus hijos. ¿Qué oró Jesús? Dice: que te conozcan al único Dios verdadero, que seas conocido por ellos. Por esto oraba Jesús. Versículo 11. ¿Qué más oraba Jesús por ellos? Dice:
y ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean ¿qué? Uno, lo mismo que nosotros. ¿Qué pedía el Señor? Que los apóstoles fueran uno. Señor, si Jesús estuviera orando y dijera, te pido por la iglesia formando vidas, que lleguen a ser 10,000 personas las que se congreguen ahí, no. Dijo que sean ¿qué? Uno. Si hay 10, que sean. Si hay 20, que sean. Si hay 100, que sean. Si hay 1,000, que sean. Si hay 10,000, que sean. Uno. Eso es lo que oraba el Señor. Que los que sean, sean uno. Versículo 15, dice la Escritura, que estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. En otras palabras, no los quites de aquí de Coaxa. ¿Cuántas personas no se fueron a vivir a otros lados porque la cosa se puso color de hormiga aquí? ¿No? Antier que fuimos a Plaza Forum, hermano, yo me di cuenta de una situación. Hace años que pasé por aquí compartiendo la palabra y los pastores Gerardo y Rubí me llevaron ahí a la Plaza Forum. Cuando entré, todos los locales estaban abiertos, todos los locales tenían negocios. Todos los locales de la Plaza Forum, arriba y abajo, tenían negocios. Hoy que fui y subí a la planta alta, casi como la tercera parte de los negocios están cerrados. ¿Eso qué muestra? ¿Eso qué muestra? Pero eso sí, cuando íbamos saliendo y dimos la vuelta ahí por la feria, había fila de carros para entrar a la feria, eso sí. Pero la economía muestra una cosa: hay escasez. A los negociantes ya no les da para pagar una renta de ese tipo y no venden. ¿Y no venden por qué? Porque no hay compradores. La ley de la economía, la ley del mercado, la oferta y la demanda. No vendo, cierro. Y muchas personas de esas no están actualmente en Coaxa. Se fueron. Dice el Señor: no te pido que los quites de Coaxa, nada más que los guardes ¿de qué? Del maligno. Amén. Si usted estaba pensando migrar, el Señor le dice: no migres, nada más guárdalo, protégelo, Señor, del maligno. Ok, versículo 17. ¿Qué más oraba Jesús? Dice, versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y yo le compartí esto a hermanos en días pasados. Hermanos, necesitamos meternos con la palabra. Y la palabra, si la tenemos ahí a veces como otras personas religiosas, hay quien la abre la Biblia en el Salmo 91, la pone en un altar, le prende una vela y cree que su casa va a estar protegida. ¿No? La ocupa como un amuleto y ahí la tiene. Ahora, le hago una pregunta: ¿y usted para qué la tiene? Eso. Coma Biblia, desayune Biblia, coma Biblia, cene Biblia. Amén. Y como me he dado cuenta que aquí les gusta mucho comer, coma la Biblia como si estuviera comiendo comida. Amén. Coma la Biblia como si estuviera comiendo comida, porque eso va a llenar su espíritu. Versículo 24. Santifícalos, dice, en tu verdad. Dice el versículo 24: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo, porque donde yo estoy, dice, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. ¿Qué más oraba? Dice: yo quiero que donde yo voy, ellos también estén conmigo. Eso era lo que oraba Jesús.
Ok. ¿Quiere ver qué oraban los apóstoles por las iglesias? Tengo varios ejemplos. Efesios 1 del 15 al 21. Efesios 1 del 15 al 21, ahí se encuentra la oración del apóstol Pablo por los efesios. ¿Qué oraba Pablo por los efesios? Bueno, vamos a leerlo. Dice la escritura, la Nueva Versión Internacional dice: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¿Qué es oración de intercesión? Es pedir por otros. Mire lo que dice el 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. ¿Qué oraba Jesús en San Juan 17:3? Que te conozcan. Y mire, le recomiendo una predicación que está en la página de This is Life en YouTube. Hay un pastor que se llama Irving Martínez, él está pastoreando en Paso del Macho y comparte una predicación que se titula Al parecer conocemos a Dios. Se la recomiendo. ¿Por qué? Porque uno le dice a las personas sin Cristo, dice, tienes que conocer a quién, tienes que conocer a Dios. Le hago una pregunta, ¿usted lo conoce? A ver, ahí le va otra vez porque como que no escuchó. ¿Usted conoce a Dios? Nomás uno, ¿y los demás? Pero sí lo conocen. ¿Sí? ¿Me lo puede describir? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo es? Mire, por eso la predicación de ese pastor, nuestro hermano Irving, es: al parecer conocemos a Dios. Porque si le pregunto a Alfonso cómo es que conoce a Dios, él me va a decir su experiencia de cómo lo ha conocido. ¿Conoces todo de Dios? No, todavía te falta ¿qué? Conocer de Dios. Hermano, si usted me pregunta a mí, ¿conozco a Dios? Sí, al parecer lo conozco. Y le voy a decir, mire, un día, fíjese que un día yo estando sentado, yo vi la mano de Dios. Y estaba sentado y yo le dije, Señor, aquí está mi mano. Santifícame, purifícame. Y yo vi que una mano se posó junto a la mía de un blanco, pero un blanco, 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 blanco y resplandeciente. Cuando él puso su mano junto a la mía se veía sucia. Pero cuando él puso su mano junto a la mía se empezó a poner del color de él. Y esa mano para mí era la mano de Dios. Yo lo conozco así. ¿Cómo lo conoce usted? Yo le puedo decir su mano, ¿cómo es la mano de Dios? Su mano es blanca, 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 blanca y resplandeciente. ¿Usted lo vio? No, yo lo vi. Y yo le puedo decir cómo es la mano de Dios. Pregúntele a Ezequiel en su libro y le va a decir, ¿cómo es Dios, Ezequiel? Y le va a narrar cómo está escrito cuando él vio. ¿Cómo lo vio? ¿Ha leído usted el libro de Ezequiel? ¿Cómo vio Ezequiel a Dios en su gloria? Le está contando su experiencia. ¿Cómo vio Juan, el apóstol, en Apocalipsis? ¿Cómo él expresa la gloria y la presencia de Dios allá en su trono? ¿Cómo lo expresa? Imagínense a Jesucristo. Uno dice, yo conozco a Jesús. ¿Cómo es Jesús? Ah, pues es chinito, sus cabellos así, unos color castaño, como rizos, le llegan hasta aquí. Tiene barba, tiene ojos azules. Y otro va a decir, no, si yo no le vi los ojos azules, va a decir Juan, yo cuando le vi los ojos, dice que era como llamas de fuego. Y va a decir, ah, carambas, entonces el Jesús que vi como que no es Jesús. Yo un día vi a Jesús, alguien puede decir, ¿y cómo lo viste?
Lo vi vestido de blanco, así con una túnica que de verdad no sé cómo describir. Y su rostro era, no alcancé a ver su rostro, era a lo mejor como el de un ángel, como el de un. Por eso una oración apostólica, hermano, nunca va a dejar de decir, sigan conociendo a quién, a Dios, porque es infinitamente conocible. Si hoy conoces algo de Dios, mañana vas a tener la oportunidad de conocer algo de Dios. Si hoy lo conociste sanador y sanador de alguna enfermedad, lo puedes conocer mañana sanador y sanador de otra enfermedad. Si hoy lo viste a través de un milagro, mañana lo vas a conocer y lo vas a poder conocer a través de otro milagro. Si hoy viste su mano, mañana le verás un pie. Si hoy viste parte de su dorso, mañana le podrás ver la espalda como lo vio Moisés. Dice que hablaba cara a cara, pero no vio su cara. Es más, le dijo Dios a Moisés, me verás, pero nada más vas a ver mi espalda. Y si usted le pregunta a Moisés, Moisés, ¿conociste a Dios? Sí, sí lo conocí. ¿Cómo es su cara? Nunca se la vi, nada más le vi la espalda. Te puedo decir que pasó un resplandor y la verdad es que ni lo vi bien porque tanto fue el resplandor que tuve que cerrar los ojos. Porque no hay hombre que haya visto a Dios y viva. Por eso mi oración, hermano. Y si usted quiere orar por mí, diga, Señor, que José Alfredo te conozca más. Te ha conocido muy poco. Dale espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozca más. Son oraciones apostólicas. ¿Qué vamos a orar por la iglesia? Señor, que la iglesia te conozca más. Y sigue orando, miren lo que sigue diciendo el apóstol. Voy a leer el versículo 16. Bueno, el 17 lo leí. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿A qué esperanza Dios lo llamó? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cristo viene o no viene? Sí, ¿lo está esperando? Eso se llama esperanza. Esa es nuestra esperanza, que el Señor viene y nos llevará. ¿Y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Usted sabe cuán rico es y cuánto le han heredado? Yo la verdad no sé, hermano, a veces cuánto me han heredado. ¿Sabe cuánto le dejaron a usted de herencia? ¿Sabe cuán rico es? No, pues la verdad, hermano, no sé. A duras penas tengo un sueldo y lo meto a mi cartera y se acaba en la quincena o en la semana y no alcanzo a ver más. A veces tengo una casita que dicen que es mía, pero lo dice un papel, pero la verdad, rico, 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 de ahí en fuera, ¿sabe usted cuánto le dejaron de herencia? ¿Sabe cuánto tiene de herencia? Es lo que a veces no vemos, las riquezas que tenemos en Cristo. Por eso Pablo oraba y decía, Señor, revélale cuánto les dejaron de herencia. Porque no sabemos a veces cuánto nos dejaron de qué, de herencia. Sería lamentable decir que somos herederos del reino de Dios y andar pidiendo limosna. Y andar pidiendo que nos den cuando no sabemos a veces cuánto tenemos de herencia. ¿Sí sabe, hermano? O sea, la verdad, ¿sí sabe cuánto le dejaron de herencia? Por eso dice Pablo, Señor, que se les iluminen ¿qué? Los ojos, porque cuando se les iluminan los ojos, dice, ah, caracoles, ahora sí puedo ver cuánto me dejaron de qué, de herencia. ¿Cuánto te dejaron? Y a veces andamos peleando por miles de pesos que nos dejan aquí, o sea, a veces andamos peleando por eso.
No pelees por eso. Cuando el Señor te abre los ojos de tu entendimiento y te ilumina y te dice, mira cuánto te dejé. ¿Cuánto, Señor? Dice que el lugar a donde vamos, las calles son de oro y el mar es de cristal, nada más. O sea, ¿quieres saber cuánto tienes de herencia? Esto tiene que ser por revelación. Yo te lo puedo describir y leer y al final de cuentas acabes diciendo, Señor, dame. ¿Por qué? Es que no tengo. ¿No te has dado cuenta cuánto tienes? Alguien un día hizo una cuenta y dice, ¿sabe cuánto tienes en dinero nada más en tu cuerpo físicamente, en tu cuerpo físico, delante de los ojos de algún médico y delante de los ojos de algún centro de diagnóstico? ¿Cuánto vale un dedo si te lo logran cortar? Y está asegurado. El chiquito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto te darían por un dedo? ¿Cuánto vale un riñón? ¿Cuánto vale un hígado? ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale un corazón? Entonces, para empezar, delante de los ojos de los hombres, tu cuerpo, ¿cuánto vale? Para Dios, ¿cuánto vale tu cuerpo? ¿Cuánto vale tu alma, tu espíritu? ¿Cuánto valen los dones, los talentos que tienes? ¿Cuánto vale la palabra que el Señor ha invertido en ti? ¿Cuánto vale? Ok. ¿Qué seguía orando el apóstol? Mire, hermanos, versículo, ¿dónde me quedé? 19. Dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. En otras palabras, yo le decía hace rato, los que estuvieron en la enseñanza hace un momento, hay unos personajes que se llaman los superhéroes, que les dicen los Avengers. Estos son caricaturas, son ideas, pensamientos que se le vinieron a un hombre de hacer estos personajes. Cada personaje tiene un poder sobrenatural diferente. ¿Ok? Pero nosotros, a diferencia de ellos, se nos ha dado, escuche esto, se nos ha dado el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Se puede usted imaginar ese poder? A ver, no, como que todavía no le aterriza. El poder de resurrección, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, le es dado a todo aquel que se llama hijo de Dios. Todavía no lo entiende. Ese poder se nos fue dado a nosotros. El poder que levantó a Jesús entre los muertos nos fue dado. Tienes poder en ti de resurrección. Wow. Yo creo que los efesios se quedaban igual que usted, así como, ¿será? Por eso Pablo decía, ábrele sus ojos, que vean el poder que tienen, porque no lo han visto. Amén. Por eso, hermano, ya el Señor me va aclarando más cosas. ¿Qué vamos a orar por nuestro hermano Erasmo, nuestra hermana Juanita y ahorita que se fueron al médico? ¿Qué vamos a orar? Señor, revélales el gran poder que tienen en su corazón. Revélales, muéstrales que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder que tiene. Esas son las oraciones apostólicas. Señor, sánalo y levántalo. Amén. O sea, lo va a sanar y lo va a levantar. Pero imagínense que se les revele el poder que tienen. ¿Qué van a hacer ellos? Ahorita que están en esa situación, lo necesitan. Eso es orar apostólicamente. Revélale. ¿Ya te diste cuenta del poder que tienes? Si no te has dado cuenta, oraremos por ti.
Señor, revélale el gran poder que tiene, que ese poder levantó a Jesús de entre los muertos. Amén. Ok, mire, ¿quiere ver otro ejemplo? Filipenses capítulo 1. Ahí juntito de Efesios, casi nos vamos de corrido. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Otra vez Pablo escribiéndole a nuestros hermanos en Filipos y dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. ¿Qué oraba Pablo? Dice que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esto es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso, defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Mire lo que dice el 9. Esto es lo que ¿qué? Lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermano, ¿cuánto le entendieron lo que oraba Pablo? Dice, yo pido, ¿qué le pedía al Señor? Señor, cura el callo de Chonita. Señor, te pido por pobre manita. Eso oraba Pablo. ¿Qué oraba Pablo por Chonita? Si hubiera una Chonita entre los filipenses. Dice, Señor, ¿qué te pido? Te pido que abunde en amor, Chonita. Te pido que cada vez más abunde en conocimiento y en buen juicio, para que discierna lo que es mejor. ¿Qué es lo que es mejor? Imagínese orando por niños, jóvenes de la iglesia. Señor, revélale a los jóvenes qué es mejor. Revélale a los niños qué es mejor. Revélale a los que van a tomar decisiones qué es mejor. ¿Qué es lo mejor para tu vida? Pablo oraba y decía, revélale lo que es mejor. ¿Se encuentran en algún dilema? ¿Se encuentran pensando qué haré? ¿Se encuentran diciendo y qué voy a hacer? Es bueno, van a venir, nos van a pedir consejo, le vamos a dar dirección, pero oraríamos mejor diciendo, Señor, muéstrales qué es lo mejor, porque ustedes determinarán y llegarán y nos dirán, hermano, que el Señor ya me mostró qué es lo mejor, qué tengo que hacer. Amén. Cuando se logra eso, es que tuvo efectividad la oración de intercesión. Amén. Ok, eso oraba Pablo. Mire, Colosenses 1. Ya casi terminamos. Filipenses, luego sigue Colosenses. Leo que es de corridito. No le busque por Génesis, está ahí junto. Colosenses 1. Está ahí junta la carta. Versículo 9 al 14. Dice Colosenses, Nueva Versión Internacional. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos, y otra vez la palabra, pedimos. ¿Qué pedía Pablo? Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su ¿qué? Su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Qué pedía Pablo, hermanos? ¿Qué pedía? ¿Y su equipo?
Que pudieran conocer ¿qué? Plenamente su voluntad. Sabiduría y comprensión espiritual, para que vivieran ¿qué? De una manera digna. ¿Dónde están las necesidades? Hermano, quiero que oren por mis necesidades. ¿Dónde están las necesidades? ¿Sabe por qué, hermano? Porque entendiendo esto y todo lo que en las otras cartas el apóstol Pablo oraba, entendiendo esto nos quitaremos de muchos problemas y nos evitaremos mucha consejería pastoral. Y no con esto quiero decir que no nos vamos a acercar o usted se puede acercar y platicar, pero entendiendo esto, ¿usted cree que necesitemos consejería? ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Bueno, ¿qué vamos a orar? Vamos a orar que entienda ¿qué? La voluntad del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y por último, Filemón, versículos 4 al 6. ¿Y dónde está Filemón? Está ahí cerquita. Brínquese unas cartas. Atrás de Hebreos, adelante de Tito, ahí está Filemón. Versículos 4 y versículos al 6, 4 al 6. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Otra vez la palabra, versículo 6. Pido a Dios, ¿qué le pedí a Dios? Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Fíjese qué oración hacía Pablo por Filemón. Yo le pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz por la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has confortado el corazón de los santos. Cuando nosotros vemos como veía Pablo en Filemón, él veía a un hermano en Cristo y habían experimentado ese compañerismo. Y le decía que ese compañerismo sea eficaz en la obra que el Señor tiene. Después de ver todo esto, hermanos, en el Señor, definitivamente tenemos aquí ejemplos de cómo orar por la iglesia. Y hay otros dos ejemplos que si no lo vemos ahorita, lo vamos a ver dentro de 8 días, de cómo orar por las personas que no conocen del Señor. Hay una diferencia. Tú no puedes orar por un inconverso y decirle, Señor, oro para que esta persona conozca el gran poder que tiene, porque no tiene el gran poder en su vida. No podemos orar por una persona que no conoce al Señor como oró Pablo por Filemón. El compañerismo que hay sirva de manera eficaz en la obra del Señor para lo que Dios tiene, porque no hay compañerismo con ellos. No podemos orar como oraba el apóstol Pablo por los colosenses, que entendieran perfectamente la voluntad de Dios, porque todavía no conocen al Señor, no van a conocer su voluntad. Necesitan conocer primeramente al Señor. Pero que sí podemos orar los unos por los otros. Lo que el apóstol, lo que Jesucristo oraba. Y es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Por qué? Este tiempo que vamos a pasar, no sé qué tiempo, unos minutos tal vez, quiero que oremos los unos por los otros. Si usted tiene a su familia cerca, vamos a orar por su familia, pero le va a pedir algo al Señor. ¿Qué le va a pedir? Conforme a lo que hemos visto, pida como una oración apostólica, que te conozcan, que se le revele el gran poder de Dios, que tengan sabiduría,
que disciernan qué es lo mejor, que entienda la voluntad del Señor. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.